Hace unos 40 años se redescubre la retórica. Vuelven a contemplar sus dos componentes esenciales, los mismos que eran propios ya de la facultad o arte de la antigüedad grecorromana, que enseñaban a reflexionar, razonar y expresar las ideas persuasivas mediante la razón y la palabra, empleada justamente en esas dos dimensiones, al saber, la dimensión en cuanto al significado, o sea, el argumento, y la en cuanto forma significa provista, de significación, o sea, la palabra. La retórica moderna no renace ya como arte o conjuntos sistemáticos de reglas derivadas de la observación y el uso continuado y ya familiar de su objeto, capaces de generar en quien las estudia y asimila la facultad de producir una actividad humana. La retórica griega, desde su nacimiento, concebida como el arte de persuasión mediante logos, vos, como es bien sabido, significa en griego antiguo argumento como palabra. Dedicada a ambos componentes de discurso, sus esfuerzos sometiéndolos al estudio teórico y observación minuciosa y atenta, encaminada a la fijación de reglas o normas. La retórica de Aristóteles es un arte, o sea, una disciplina teórica práctica. Las labores de observación y teorización que competen en el arte de elocuencia son tres: la obtención de medios de persuasión para fabricar con ellos persuasivos argumentos, actividad por la cual la retórica es un arte correlativo, homólogo y paralelo a la dialéctica. La retórica aristotélica especula y a la vez aconseja. El conocimiento y el dominio del arte de la elocuencia se consideraba esencial. La enseñanza de la retórica eran vigentes a finales del siglo II a.C. y comienzos de la siguiente centuria a favor del siglo I a.C. Como fecha de composición se declara a Dougal, refleja este tratado las eficiencias de un retor romano que había aprendido el sistema tradicional del arte en una figura griega. Entendía la retórica antigua como el arte, disciplina teórico y práctica, de emplear atenidamente la lengua en dos niveles, de significado y significante, para lograr la persuasión hablando en público, o también mediante los escritos ampliamente divulgados, las reglas de composición oral y escrita. No obstante, la importancia que actualmente tiene y siempre tuvo la persuasión, mediante el uso de la palabra pronunciada en público, el arte de la retórica, manejando por el orador, produce discursos sinceros y verdaderos. La retórica enseña a defendernos con la razón discursiva, con esa razón que además de ser susceptible de plasmarse en un discurso, descubre el argumento más persuasivo y fácil de probar. La dialéctica estudia el silogismo dialéctico basado en premisas que son meramente probables en contraposición del silogismo demostrativo o científico, cuyas premisas son verdaderas e inéditas, y argumentar debidamente, sirviéndonos del silogismo dialéctico sobre cualquier problema propuesto. La retórica antigua, en efecto, es un arte. Por su utilidad, se contiene sobre todo en la realización, actualización y ejecución del discurso oral. Pero además de arte o disciplina, la retórica puede ser teórica. Se nutren los silogismos dialécticos y retóricos. Desde sus orígenes conviven con la retórica, la teórica y la práctica, la especulación y las aplicaciones concretas. Pues bien, comprobado el carácter de disciplina teórico-práctico de la retórica antigua, que procede a un zigzag continuo, de la contemplación especulativa al consejo de utilidad inmediata. La primera retórica, que fue redescubierta en el presente siglo, el siglo de la televisión, la publicidad y la propaganda. La nueva retórica reacciona contra la reducción de la retórica clásica a una especie de estilística a causa del relacionismo imperante desde mediados del siglo XVII al siglo XIX. El Renacimiento se presenta como teoría de la argumentación, que coincide con la retórica, entendida como el arte de razonar a partir de opiniones generalmente admitidas, y se centra en las técnicas que sirven para convencer. La segunda retórica moderna, la retórica general del grupo, ve la retórica como un instrumento de la poética y acogiéndose a sí mismo a la retórica antigua,
y renacentista. Del Renacimiento vieron la retórica como un arte creativo, especialmente brillante, que nada tiene que ver con la disciplina que hace a ella la base y fundamento de la retórica. El campo de experimentación es ese empleo singular de la lengua, conjuntar retórica y poética, dos disciplinas antiguas que ya desde Aristóteles compartían e intercambiaban conocimientos y experiencias. No es ninguna novedad, y es que, al igual que Aristóteles, admiraban las metáforas, asimismo. Acepta la existencia de objetos distintos de las demostraciones científicas de los especialistas, que pueden servir de primicias en el proceso argumentativo dirigido a un público y no especializado. Es evidente que una disciplina como la retórica proporciona un campo de indagación teórica y de actualización práctica vastísimo al mundo en el que nos ha tocado vivir. Finalmente, hay una dimensión de la retórica cuya importancia comparten Aristóteles y los modernos. Me refiero a la importantísima dimensión ético-psicológica de la retórica. La retórica es utilísima para la enseñanza de cualquier ciencia, a base de la comunicación mediante la palabra persuasiva. La retórica enseña a preparar las intervenciones, las alocaciones y los debates, es decir, a pensar y repensar el argumento del que se va a tratar, no solo su verdad, sino además su verosimilitud, las posibilidades que ofrece para ser expuesto en un discurso. Un arte retórica concebida como disciplina independiente y autónoma, provista de una teoría bien fundamentada, lógicamente estructurada y coherente, y apoyada además por todo un conjunto de manuales prácticos que exponen los principios y los ejemplifican, los traducen a normas o reglas. Solo nació en Grecia en el siglo V a.C. y fue a partir de ese momento la base de la retórica europea.